Bien, vamos a trabajar desde la resolución de la ecuación diofántica que tenían en el parcial, 35x más 75y igual 50. El primer paso entonces consiste en sacar el máximo común divisor entre el 35 y el 75, los coeficientes de las dos variables que tiene la ecuación, para lo cual usamos el algoritmo de Euclides. 75 entonces es el mayor de los dos coeficientes, y se expresa como 75 es 2 veces el 35 que tenemos como coeficiente de y más 5. Luego tomamos el 35 que es el coeficiente de x, aquí, y el 5 que es el resto de la división. Y continuamos con el proceso. Entonces nos quedaría que 35 es igual a 7 por 5 más 0. El algoritmo de Euclides nos dice que el último resto distinto de 0 es nuestro máximo común divisor. Entonces, ocurre que ya en el primer paso nosotros encontrábamos el máximo común divisor en esta ecuación y no había mucho más que hacer. A continuación, el siguiente paso de resolución de la ecuación diofántica implica que ese máximo común divisor se exprese como una combinación lineal entre los dos coeficientes que tiene la ecuación, en este caso el 35 y el 75. Esa combinación lineal implica despejar los restos de la ecuación e ir reemplazando de manera que logremos expresar todo lo que obtengamos a partir del 75 y del 55. En este caso, al haber obtenido el máximo común divisor en el primer paso, no va a ser mucho más que un solo paso el que necesitamos, y es el que implica despejar 5. Entonces 5 quedaría expresado como 75 menos 2 por 35, es decir, estoy haciendo que el término 2 por 35 quede expresado en el otro miembro de la igualdad, por supuesto transformado en el opuesto, es decir, cambiándole los signos. Por una cuestión visual nada más, si ustedes quieren pueden expresar el 35 en primer lugar y el 75 en segundo lugar, para que no se confundan y vean que el 35 siempre es el coeficiente que se asocia con x. Le voy a cambiar el color para poder hacer referencia mejor. Siempre el 35 va a ser el coeficiente que se asocie con x, y el 75 será entonces el coeficiente que se asocie con y. Para verlo, digamos, del mismo modo, si quieren pueden aplicar la conmutativa, y a esto lo van a tener escrito como 5 igual a menos 2 por 35 más 75. Habrá que considerar que ese 75 está solo, pero lo que tiene en realidad es un 1 como coeficiente. Es muy importante considerar los coeficientes tanto del 35 como del 75, porque va a ser lo que justamente le dé forma al siguiente paso. ¿En qué consiste el siguiente paso? El siguiente paso consiste en atender que nuestra ecuación tiene que quedar igualada a 50 y no a 5, como pasa que la tenemos en este lugar. Entonces, en el siguiente paso, lo que tenemos que proponernos es que este 5 se transforme en un 50. Y ahí la pregunta es, ¿por cuánto tengo que multiplicar a ese 5 para llevarlo hasta 50? Siempre es un número, por supuesto entero, con el que vamos a trabajar, y ustedes podrán darse cuenta que lo que tengo que hacer en este caso es multiplicar por 50, ¿sí? Por 50, por 10, para llevarlo hasta 50 a este 5. Pero ese 10 que multiplica el 5 no solo lo multiplica él, sino que además lo que hace es multiplicar tanto al coeficiente de 35 como al coeficiente de 75. Todos son multiplicados por ese 10. Tanto el 1 como el menos 2 como el 5. De ese modo la ecuación va a quedar reescrita en realidad de esta forma. 50 es igual a menos 20 por 35 más 10 por 75. Nunca toquen, nunca hagan que se modifiquen ni el 35 ni el 50, coeficientes que tienen que mantenerse durante toda la ecuación, que son los de x y los de y. En el siguiente paso lo que hacemos es darle forma a la x y a la y, que van a ser parte de lo que expresemos luego como solución final de la ecuación. La x toma forma de x sub 0, ¿y de dónde sale el x sub 0? ¿Y de dónde sale el y sub 0, que son los que vamos a necesitar en este paso? El x sub 0 es el coeficiente de 35 en lo que acabamos de hacer recién, de manera que este menos 20 representa entonces el x sub 0, y el más 10 es el coeficiente que representa en este caso a y sub 0, ¿sí?
Entonces, x sub 0 es menos 20, repito, e y sub 0 es 10. Entonces, a continuación, estos dos valores, tanto x sub 0 como y sub 0, van a darle forma a x y a y. ¿Qué forma toma x? ¿Qué forma toma y? La forma que toma x es x sub 0 más un nuevo número que tengo que formar. ¿Y cómo lo formo a ese número? Dividiendo el coeficiente de y dividido el máximo común divisor. Entonces, nuestra x va a ser menos 20, que es el x sub 0, más el 75 dividido 5. ¿Sí? Entonces, siempre es más, y recuerden lo que les voy a contar ahora. Si estoy trabajando con x, lo que debo hacer es dividir el coeficiente de y por el máximo común divisor. Entonces hacemos 75, que es el coeficiente de y, dividido 5, que en este caso el resultado nos da 15, y es lo que voy a acompañar entonces a este y sub 0. 15, y le coloco el parámetro k. ¿Quién es k? Es cualquier número entero, y de ahí viene que una ecuación diofántica puede tener infinitas soluciones. Voy ahora a darle forma a la y. La y se acompaña de y sub 0, que en este caso es 10, menos, siempre menos, así como siempre voy a tener más en este coeficiente, siempre voy a tener un menos en el de la y, el del segundo. Y ahora, si estoy trabajando con y, tengo que trabajar con el coeficiente de x. Entonces hago 35 dividido 5, que es el máximo común divisor, y es 7k. En lo que ese me preguntaba, que le hice la observación en el parcial que falta reemplazar, es el último paso, y consiste en tomar la forma que tiene x, que es la que acabamos de escribir, y la forma que tiene y. Esas dos formas se reemplazan en cada una de las variables de la ecuación original. O sea que, en otras palabras, en lugar de anotar la variable x y la variable y, las voy a anotar escritas de este modo, ¿sí? Entonces nos va a quedar 35 por menos 20 más 15k más 75 por lo que vale y, que es 10 menos 7k. Y esto tiene que ser todo igual a 50. Una ecuación diofántica se puede comprobar, o sea que si ustedes le dan un valor de k, por ejemplo, igual a 1, igual a 2, lo que fuere, y lo reemplazan en la ecuación, esta ecuación está bien planteada, está bien resuelta si la igualdad se cumple, es decir, si nos da 50. ¿Sí?